La vida, la vida cambia, la vida va y viene. Uno no puede programar ni evitar la totalidad de las circunstancias. Uno de repente puede propiciar que ocurran unas cosas. A veces nuestras acciones influyen en el desenlace de algunos eventos. Sin embargo, somos, decir, limitados o nuestro alcance es de una manera finita que no podemos evitar la totalidad de las circunstancias de unas cosas u otras que ocurren y en sí hay que aceptarlas. Unos tiempos y otros tiempos suelen ocurrir tiempos, épocas, etapas y todo lo que se asimila. De hecho, ya estaba sacando la cuenta, eh, la semana que viene se debe estar cumpliendo la fecha desde cuando se dijo que 2 años desde que se dijo que esta era una enfermedad de gravedad mundial, y dentro de 2 tiempos se va a cumplir 2 años desde que se decretó como una pandemia, y en un poquito tiempo, algunas semanas, inclusive 2 años desde que en Venezuela esto se instauró como una cuarentena social. Tiempos, épocas, etapas. Una de las cosas que me impresiono es de la historia, es el desenlace, las diferentes etapas, épocas. Yo valoro mucho cuando definen los tiempos. Esta es la edad antigua, esta es la edad tal, esta es la edad del hierro, la edad del bronce, etcétera. En las diferentes calificaciones. Porque se representan detalles, los macro detalles y hasta pequeños, todo lo que se engloba de la existencia de la humanidad. Tiempo, temporada. Eh, la gente dice, ¿verdad que la Biblia dice que para todo hay tiempo? Bueno, ha sido una interpretación errada. Bueno, una costumbre que se ha vuelto una fe. Impresionante cómo podemos desarrollar fe desde argumentos que ni siquiera existen. Entonces, pero sí hay una expresión en la Biblia acerca del tiempo. Y está escrita en Eclesiastés capítulo 3. De hecho, es recurrente ese pensamiento cuando he estado en este tiempo de cuarentena. Nunca he visto tanto el libro de Eclesiastés como en esta época de cuarentena, en esta época de pandemia. El libro de Eclesiastés es una gran reflexión acerca de la vida. Y yo creo que si alguien no lo ha leído en este tiempo de pandemia, en esta época, debería leerlo. En asistir a las escrituras, meditar y reflexionar. El libro de Eclesiastés es algo relevante acerca de la civilización humana desde el punto de vista bíblico. Un pequeño libro con algunos detalles, como el que dice el capítulo 3 versículo 1. Leo, nueva traducción viviente. Dice así, cito: hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras, un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse, un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar, un tiempo para guardar y un tiempo para botar, un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Fin de la cita. Eclesiastés 3, 1 al 8, eh, hablando de la temporada. Cuando habla de un tiempo y se refiere a la temporada, él reflexionaba, el escritor aquí, que en una circunstancia, en una época, en alguna instancia de la existencia ocurre una circunstancia y de repente ocurre lo contrario. Este pasaje habla de una gran realidad de la vida, propiciable en algunos tiempos, así como inevitable en otros. Como les dije, algunas acciones
que nosotros hacemos nos pueden llevar a ciertas circunstancias, pero inclusive pueden ocurrir circunstancias que no podemos evitar. Entonces nos toca vivir una etapa en la vida, una circunstancia que de repente unos la viven y otros no. Es complejo porque uno no puede elaborar sermones como para decir porque todos nosotros no podemos estar tristes hoy o todos nosotros tenemos que estar alegres. No, cada vida, la tuya, la mía, ocurre en diferentes etapas y capaz que para unos pueda ser un tiempo donde, como dice aquí, están bailando porque son momentos alegres. No estoy diciendo que colocan música y en la casa se ponen a bailar. Son tiempos de alegría, tiempos de celebración. Para otros no. Para otros capaz son tiempos de luto. Y es inevitable, circunstancias de la vida. Entonces pensaba, ¿no? Así como vemos celebrar la vida, dice tiempo para nacer, tiempo para morir. Uno en un tiempo celebra la vida, en otro tiempo sufre la pérdida, el dolor, la muerte. Un tiempo donde se siembra o se cosecha, un tiempo donde alguien trabaja con sudor y algo, y esos tiempos estás trabajando para algún día tener la esperanza de recibir los frutos. Y llega un tiempo donde puedes comer esos frutos. Un tiempo donde hay destrucción, donde todo parece negativo, hasta las iglesias pasan destrucción, se disuelven, desaparecen, hasta las iglesias pasan esto. Y muchas circunstancias, vínculos de amistades, épocas de trabajo, donde hay tiempo donde hay sanación, hay tiempo de reconciliación. Me hacía pensar cuánto pueden aplicar estas frases en instancias reales de nuestras vidas. Y me parece que es dantesco, es la vida misma. Hay un tiempo donde se construyen cosas, donde se trabaja por lograr algo. Hay tiempos donde simplemente o nos toca desmoronarlo o lo vemos desmoronarse, lo vemos perderse. Tiempo de comunión como tiempo de distancia. Aquí dice hay tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse. Los muy místicos profetas dirían que eso es la profecía de la pandemia, de la cuarentena. Como digo, muy místicos. Pero sí, hay tiempo de comunión como hay tiempo de distancia y prácticamente la pandemia hizo los primeros meses de la cuarentena que esto fuese como algo literal, ¿no? Hay un tiempo de amor, como increíblemente diga la Biblia que hay un tiempo de lo contrario. A veces que la Biblia, las personas se impactarían con estas frases por pensar que no, la Biblia no puede decir algo que se contradiga. ¿Cómo la Biblia hablar de contrario amor? A veces pensamos que necesitamos un coach motivacional que diga todo lo que queremos oír en el sentido positivo. Pero el escritor de Eclesiastés nos pinta la vida como es. Tiempo donde el amor, la mayor virtud, dice de esto depende la ley y los profetas, inclusive la misma Biblia. Pero hay un tiempo donde ocurre lo contrario. Inclusive hay días de paz como días donde es un infierno, el infierno de las guerras. Obviamente no tenemos toda la trama de historias de la historia de la humanidad documentadas en todas esas guerras que uno ve en la Biblia o ha visto en estudios de historia, arqueología, etcétera, que se habla de las guerras de las cruzadas, etcétera, esta conquista de Jerusalén, cuando fue conquistada Jerusalén por Nabucodonosor. Uno nada más ve la guerra de la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, las otras guerras que han ocurrido, y es una locura. Ver las explosiones de unas bombas nucleares es una locura. Pero así como existen esos días, existen los días de paz. Existe una temporada para todo lo que ocurre debajo del cielo. Existe una temporada. Y también veía que anotaba tiempos de risa, de gozo, de alegría, brillo en los ojos, amanecer con una felicidad espontánea hasta dormir, y son días alegres, así como ocurren los días opuestos. Días que son de tristeza, de dolor, de desánimo, de depresión, de desaliento, días de desmotivación. Yo trataba de encontrar de hecho, muchos de estos versículos los tenía anotados hace mucho tiempo y nunca se dio convertirlos en un sermón en estas reflexiones de cuarentena. Pero los versículos vienen de referencias de un lado, una referencia al otro, y uno trataba de entender qué significa todo esto junto, y llegó esta palabra que deben estar viendo allí
como desmotivación. Como le decía, aquí dice en el versículo 4 de Eclesiastés 3, un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Y hablaba días de bailar, días de celebración, días de gozo, días de celebrar, como dice arriba, días para nacer y días para morir, días para celebrar la vida, días de alegría, de gozo, brillo en los ojos, amanecer con felicidad, hasta dormir. Pero ocurren días donde pasa lo opuesto, y creo que de alguna manera todos hemos vivido el contraste de la vida. Días donde se sufre, se siente la tristeza, el dolor, días que generan desánimo, que se está en depresión, en desaliento, días de desmotivación. La desmotivación se define en nuestro diccionario como falta o pérdida de motivación. Realmente entonces, ¿qué podríamos decir que la desmotivación? Lo contrario a la motivación. Por ende, la motivación, entonces hay que definir qué es motivación. Para uno saber que la desmotivación es lo contrario a la motivación. Dice acción y efecto de motivar. La motivación también es un motivo. También dice, y esta es la frase que me hizo eco, me dejó pensando, como motivación. Dice, conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona. Me ponía a pensar porque entonces nosotros en sí funcionamos en base a la motivación. Un conjunto de factores internos y externos en parte influyen en lo que nosotros hacemos, en nuestra vida. Esto último lleva a mi mensaje para con ustedes el día de hoy. Hay días, capaz son tus días, como sí, son mis días, hoy, mis días, donde estás atravesando circunstancias propias, porque fíjense que la motivación tiene que ver con lo interno o lo externo, circunstancias propias, personales, tu sentir, tus emociones, tus sentimientos, etcétera, tu alma, tu espíritu, o como tu alrededor, que son aquellas circunstancias externas, están influyendo en lo que ocurre en tu vida y en lo que haces. Siempre pasa, siempre va a pasar, es parte de la dinámica de la vida. Entonces son tiempos donde, sí, son estos días, los días de, como dice, tristeza o de llantos, son tiempos donde experimentamos desánimo o desaliento. La Reina Valera usa mucho el término desaliento. Y el término es prácticamente homónimo a lo que es desmotivación. Esto es, ¿qué es el desaliento? Es el decaimiento del ánimo o de las fuerzas. El ánimo no es cualquier cosa. Cuando uno habla de ánimo, cuando uno va a hablar de la contraparte de la desmotivación o el desaliento o el desánimo, el desánimo no es cualquier cosa. ¿Qué es el ánimo? Fíjense, el ánimo es actitud, disposición, temple, valor, energía, esfuerzo, intención, voluntad, carácter, condición psíquica, alma, espíritu. Es alma y espíritu en cuanto a la actividad de la vida humana. Bueno, el diccionario dice literalmente alma o espíritu en cuanto principio de la actividad humana. Imagínense, la actividad humana. El ánimo es el alma o el espíritu con el que hacemos las cosas. Tratando de llevar ese significado a una forma más clara de verlo. Es el principio con lo que vivimos. Es el alma o el espíritu con el que hacemos las cosas. No es cualquier cosa. Es prácticamente el motor de la vida humana, el ánimo. Cuando se aflige el ánimo, realmente es un estado alarmante. Es una situación alarmante. Se está afectando todas estas cualidades que acabo de leer. Entonces es un tránsito pesado, atravesando días de desmotivación. Quizás, una frase. Días donde tu sentir, tus emociones, tus pensamientos pueden estar en conflicto. Capaz luchas con abandonar un objetivo,
un esfuerzo, un proceso, la fe, o afuera, a tu alrededor, ocurren circunstancias que te desalientan, te desaniman, te desmotivan. La pandemia ha sido un ejercicio forzoso para vivir circunstancias, enfrentar retos, enfermedad, pérdida, crisis, incertidumbre, aislamiento y en sí un desencadenamiento de hilo de circunstancias. Y la vida sigue allí con sus batallas, su lucha de cada día con lo que tú venías viviendo y teniendo que arreglar cada día. Yo mismo ni me podría imaginar lo que ha desencadenado la vida en pandemia. Ha sido difícil. Ha sido difícil. Yo hablaba que el año 2020 me enseñó muchas circunstancias y creo yo aprendí a predicar inclusive en ese año. Aprendí lo que era un sermón, lo que era la finalidad de un sermón y lo que me enseñó a mí a hablarlo de otra manera. Pero el año 2021 trajo más circunstancias y es increíble todo lo que puede haber desencadenado para muchas personas la pandemia, inclusive más allá de la salud y del virus propiamente. Circunstancias, la vida en general. Capaz que tú te vas o te podrías encontrar identificado con versículos como estos que voy a leer a continuación. Números 21, versículo 4. Está en un contexto que me interesa hoy es leer el versículo. Números 21, 4 dice, cito, luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada. Fin de la cita allí, en la NTV. La Reina Valera, cuando dice que el pueblo esta parte que dice NTV, que dice el pueblo se impacientó con tan larga jornada, la Reina Valera dice esta frase, y se desanimó el pueblo por el camino. Y se desanimó el pueblo por el camino. Estaban transitando, tú ves el desenvolvimiento y tú dices, pero ¿por qué motivo se desanimaron? Es difícil. El ánimo humano, esa virtud, eso que yo le hablaba de esa definición, ¿qué es el ánimo? Esa virtud, la disposición, el temple, el valor, la energía, el esfuerzo, la intención, la voluntad, el carácter, la mentalidad, como dice la psique, el alma, el espíritu, se pueden fatigar, se pueden disminuir por el azote de lo difícil de la vida. Un tiempo, si tú lees previamente estos capítulos de Números, un tiempo previo a esto, si lo lees, el pueblo de Israel va luchando fuertemente, grandes proezas, firme, pero en algún momento la dureza de la vida misma que están atravesando les hace desfallecer, les hace perder el aliento, les hace desmotivarse. ¿Cómo uno puede sostener el estado de ánimo óptimo todo el tiempo, tanto tiempo, sin fluctuar, sin fallar? ¿Qué puede hacer uno? Otra historia de vivencia, de circunstancia, quizá una de las más citadas cuando tú te vas a la concordancia, es la historia de Elías. Porque la historia de Elías tiene estos altos y bajos tremendos, los días de aquel ánimo con toda su definición, pero también los días donde la definición se llama desmotivación, o la podríamos llamar desmotivación. Elías es otro de los personajes de gran temple, de los grandes profetas, el gran profeta en la mencionada transfiguración de Jesús, el ícono. Aquí está Moisés, Elías, dos personajes para englobar prácticamente, como yo dije cuando hablé aquella vez. Eso lo habló Sebastián, no recuerdo quién predicó eso en Mateo, o fue una idea que yo tuve después, pero aquí se engloba prácticamente el Antiguo Testamento cuando se mencionan estos dos personajes. Entonces es un gran prócer. Quizás si tuviéramos estos tiempos, tuviera una estatua enorme de 30 metros y la gente recuerda, ese es Elías y ese es Moisés, personajes recordados prominentes en la historia. El gran profeta Elías. Un poquito de la historia de Elías en Primera de Reyes. Yo quería como
pasarla por encima, pero yo creo que al leerla uno vive un poco más los detalles. Primera de Reyes, capítulo 18. En el contexto, nada más y nada menos, sin desparpajo, este profeta Elías se enfrenta al rey de la nación, la máxima autoridad, su rey. Se enfrenta al rey de la nación y con mucho temple, como decía, sin desparpajo, inclusive a todo el sistema pagano que pudiera estar en ese momento, en nombre del Señor y con convicciones. Se dice que en ese día, lo vamos a leer, hasta Elías se burlaba. Él solo contra 450 hombres, la nación y el rey. Y Elías tenía verdaderamente el ánimo en su 100%, se burlaba. Vamos a leer un poco. Versículo 27 de Primera de Reyes 18 dice esto. Cerca del mediodía, Elías comenzó... Perdón, disculpen. Primera de Reyes, versículo 18... capítulo 18, versículo 17, disculpen. Me adelanté. Entonces, en el contexto ya llega acá en un enfrentamiento, no de golpes ni de puño, pero llega allí a estar frente a Elías. Y dice así el versículo 17 de Primera de Reyes 18. Cito. Cuando Acab vio a Elías, exclamó: así que realmente eres tú, el alborotador de Israel. Así que realmente eres tú el alborotador de Israel. Respondió Elías: yo no le he causado ningún problema a Israel. Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora convoca a todo Israel para que se reúnan conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Fin de la cita. Si fuera caraqueño, si el rey fuera caraqueño y Elías caraqueño, bueno, ¿qué es lo que te pasa a ti? Le diría acá a Elías. ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que estás buscando tú? ¿Qué es lo que quieres tú? Elías, el rey enfrenta a Elías y Elías acusa al rey. Ni siquiera está escrito aquí, usted majestad, no, tú y tu familia. Elías es directo. Él acusa a que él y su familia han llevado a mal a Israel, al pueblo, siendo una nación basada, instituida en la religión, instituida en la ley de Moisés. Está dando en el corazón de las mayores acusaciones que se podía hacer, si uno se pone a imaginar. Está acusando al rey de lo peor. Y de una vez acusa al todo el culto que había a la religión pagana, a Baal. Y no más con eso, y convoca, tráelos a estos 450, yo pensé que eran uno, pero fíjese que menciona dos grupos, a estos 450 y a los otros 450. Entonces retó a estos hombres que clamaran, mira, los retos a que clamaran a sus dioses y hicieran, es la señal a la que los reta Elías. El ánimo, la virtud de Elías estaba en su cúspide. En el versículo 27, ahora sí, de esa misma Primera de Reyes 18 dice: cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Dice: tendrán que gritar más fuerte. Se mofaba. Sin duda que es un dios. Tal vez esté soñando, despierto, o quizás esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Podemos decir ahí, para hacer una onomatopeya, algo ahí una expresión de que se estaba burlando, que estaba mofando. Elías, mientras retaba a estos centenares de hombres que de paso tenían el rey de su lado, a hacer una señal. Después venía el turno de Elías en el reto, porque lo que no lograron
aquella montonera de hombres con sus intentos de prácticas exclamaciones a su deidad, sus deidades, ahora Elías lo vendría a hacer convocando el nombre del Señor. De hecho dice, leyendo por ahí encimita, dice, y pidió que lo llenaran de agua, que lo que se iba a incendiar lo llenaran de agua y lo llenaran más de agua y más de agua y más de agua, que el agua se desbordaba. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 18 versículo 36 al 40. Ahora le toca el turno a Elías. Dice así, cito: a la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya, oh Señor. Oh Señor, respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo. Hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor es el Dios. Sí, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó: atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos, Elías los llevó al valle de Sison y allí los mató. Fin de la cita. Estos son como cuentos que no están hechos para niños, ¿verdad? A pesar de que se dan clases dominicales y donde se adaptan estas historias. Historias fuertes, historias rudas. La impresionante hombre que sin desparpajo enfrentó al rey, a la institución de la religión y ante todo el pueblo, y con esa fe bruta, esa convicción, venció. Me recuerda mucho a David cuando también: ¿quién es este pagano incircunciso? Cuando se refirió al famoso Goliat. ¿Cómo se atreve a retar a los escuadrones del Dios viviente? Y después que lo buscó, lo persiguió, le cortó la cabeza. La gente diría: oye, pero no parece, ese hombre parece un poeta en la Biblia, un poeta de amor, cuando lee los escritos de David. Y así estaba Elías, con esa convicción en ese momento. ¿Quién se metería con Elías? Uno pudiera pensar al ver tal magnitud de personaje: no, pero este hombre es fuera de serie. A lo mejor si fuera predicador en la iglesia, nadie podría imaginarse problemas o falta de fe en él por sus convicciones. La gente se sorprendería. Pero como todo hombre, la dureza del camino me hizo pensar en la dureza del camino de Números 21, cuando el pueblo venía de firme. ¿Quién se metería con ese pueblo que se ve tan firme? La gente correría y se asustaría como en Jericó. ¿Quién se metería con ese pueblo tan firme? Pero en un momento el pueblo empezó a quejarse con Dios y se desalentó del camino. Dice, decayó su ánimo, ¿no? ¿Qué dice? Por la dureza del camino. Y como todo hombre, la dureza del camino también les hace pasar por el valle de los días de desmotivación, lo cual fue inmediato. En el capítulo 19 de Primera de Reyes, inmediatamente, fíjense, dice, cito: cuando Acab, el rey, llegó a su casa, le contó a Jezabel, su esposa, todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y allí dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Y dijo: basta ya, Señor, quítame la vida,
porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Fin de la cita. Quítame la vida, clamó, llegó a clamar Elías. Y esto le pasó hasta a un profeta pródigo, símbolo de la historia de Israel. Tuviera los próceres aquí en Caracas, si fuera un héroe de nuestra nación. También los días difíciles que ocurren debajo del cielo, le ocurrieron a él. Los tiempos donde pasa una circunstancia y donde ocurre lo contrario, también le ocurrió a Elías. ¿Quién es ajeno a que le pase esto? A veces he escuchado la frase, no, el cristiano no puede llorar. Así como antes era, no, el hombre no llora. No, el cristiano nunca pasa problemas. Una vez escuchaba, incluso he escuchado otro sermón donde dice, el cristiano no pasa dificultades ni crisis. A veces la negación de las circunstancias. ¿Quién es ajeno a los días que ocurren debajo del cielo? ¿Quién lo puede controlar? ¿Quién es Dios? ¿Y acaso si nos pasa es porque Dios no está con nosotros? Porque el pueblo de Israel iba con una columna de fuego y una columna de nube, iba siendo guiado por el Señor en el desierto y le pasaban los días de desmotivación, los días de desaliento. Y Elías acababa de hacer tremenda hazaña. ¿Quién se mete con ese tipo? ¿Quién tiene un Dios que lo respalda de esa manera? Y tal era la convicción que él mismo dice, los mató. O sea, era un hombre. ¿Quién se mete con Elías? En el nombre de Dios que andaba Elías y al otro día ya no podía más. No, ya basta. ¿Quién es ajeno? ¿Quién es ajeno a pasar días difíciles? Hoy mismo mis días son circunstancias difíciles. Circunstancias que apagan los ánimos, que desmotivan. Días complicados. Días donde pienso en resolver las circunstancias, más que en sentarme a predicar. No saben cuánto eran las ganas que no quería predicar. Días donde prefiero decirle a ustedes, necesito tiempo. Y aparte de necesitar mi tiempo, tengo que revisar mis redacciones. Son aquellos días de desmotivación que yo no recuerdo en un buen tiempo. La raíz o el qué no importa, no me lo vaya a preguntar. Lo que importa para ustedes es qué sucede, que a uno le pasa. Y sé que a varios le sucede, y le va a suceder, le sucederá. Hay una temporada para todo lo que ocurre debajo del cielo. Es como una... el eclesiástico o el eclesiastés que está escribiendo Eclesiastés, que narra esto, lo hace como una reflexión personal, pero en fin es una profecía, es algo que, ni siquiera una profecía, es algo que él dice y ocurrirá. Por eso dice la frase vanidad de vanidades. No tiene sentido, dicen otras traducciones, no tiene sentido. Lo que ocurrió, ocurrirá, y lo que fue, será, ya es, etc. Y yo sé que los días difíciles, los días de desmotivación, le ocurre a varios. Sé que para algunos son días difíciles, son días de posiblemente de desmotivación, días donde algunos están pasándola incómodo o con problemas complicados con la salud, donde algunos otros están atravesando el duro dolor de la pérdida. Prácticamente todos en diferentes circunstancias atravesando la crisis, la llamada crisis en diferente grado. Otros luchando contra la incertidumbre, contra sus pensamientos, sentimientos, emociones, diferentes problemas, diferentes circunstancias. El salmista del capítulo 42, comparte esta especie de sentimiento en el cual muchos se pudieran identificar y encontrar refugio. De hecho, te voy a buscar prédica para el desaliento o el desánimo o versículos. Yo busco versículos para ver si hay versículos que uno conozca, o leer todos los versículos y a ver qué uno le parece y ponerse a meditar en el contexto, etc. Si tú te pones allí, búscalo, googlealo. Vamos a buscar versículos acerca del desánimo y desaliento. Haz una estadística y ves en alguno de esos versículos no aparece el Salmo 42. El Salmo 42, versículo 5, dice esto a continuación.
Yo digo, acá hay una frase que es capaz, que capaz uno trata de meditar a su manera, en su propia circunstancia, uno mismo se lo pregunta cuando medita acerca de las cosas que le suceden, le pasan. Dice el salmista en el versículo 5 del capítulo 42, cito, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? ¿No se ha hecho usted una pregunta como esta? ¿No se ha preguntado una vez, o sea, acerca de su estado de ánimo? No sé si alguno se lo pregunta, ¿y por qué estoy tan feliz? ¿Por qué estoy tan alegre? Bueno, es válido. Es válido reflexionar sobre uno mismo. Es parte de cómo nos hizo el Señor. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? ¿O por qué estoy así? ¿Cuándo terminará esto? ¿Cuándo terminaré de sentirme así? Es duro luchar contra el dolor y el efecto de las circunstancias. Sí, creo que se requiere tiempo. Si bien como predicador uno dice qué puede aportar, qué puede decir, lo mismo que, o sea, uno busca eso, qué puede aportar, qué puede decir, siempre tener una respuesta para todo, precisa. Lo que yo mismo entiendo que necesitamos es alentar y refugiarnos en lo que creemos. Alentarnos y refugiarnos en lo que creemos. Empezar a depender de esos textos y confiar en esos textos, creer en esos textos y almacenarnos en ellos. El Salmo 42 se desarrolla así. Lo voy a leer desde el capítulo 5 porque para no entrar en el versículo 5, para no entrar en el contexto de todo el texto, lo que me interesa destacar hoy son las frases que el salmista mismo destacó. Dice así, versículo 5, Salmo 42. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré. Mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti. Aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar, oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí. Y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. Oh Dios, roca mía, clamo. ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado y oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos. Se burlan diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Mi Salvador y mi Dios. Mensajes valiosos del Salmo. Una de las cosas que en los Salmos el Salmo es un análisis al carácter de fe, una reflexión al carácter de fe, porque en el Salmo uno se puede encontrar lo que muchas veces no se dicen en sermones. La persona enojada, reclamando a Dios, furiosa, molesta. ¿Tú no has orado alguna vez así, furioso y molesto al Señor? ¿Por qué? A mí me parece que eso es un acto de fe. Creo que es un acto de fe tener la convicción de ir al Señor, reclamar y preguntar y buscar una explicación. Es un acto de compartir, inclusive, Señor, no entiendo, estoy frustrado, me duele esto que está pasando, me siento así, siento que has sido así conmigo. ¿Qué pasa? Recuerdo a Job en su tiempo de dolor y sufrimiento. Ya está disponible en YouTube esa predicación que yo hablé, como creo que la 55, 53 o 55. Un tiempo de dolor y sufrimiento. Destaco hablar acerca y reflexionar acerca de esa etapa de Job. Y lo impresionante del carácter de fe es tener un cuestionamiento a Dios y a pesar de tener eso, decidir confiar en Dios. Impresionante. En el Salmo 48 encuentro este sentimiento en el salmista. Él tiene su conflicto, tiene sus circunstancias, pero decide confiar en Dios. Decide poner su confianza en Dios.
Él dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué estoy tan triste en mi corazón? Y enseguida dice, pondré mi esperanza en Dios. Y después dice, nuevamente lo alabaré. Capaz de volver a confiar en Dios, poner su esperanza en Dios, que dice literalmente, creo que la Reina Valera dice, pondré mi confianza en Dios. A ver, por acá la tengo. Y dice así, para ver si, la Reina Valera dice, espera en Dios, dice la Reina Valera. Dice el mismo término. Se anima a esperar en Dios. Y dice, lo alabaré. Lo alabaré. Y expresa, Él es mi Salvador. Lo dice, mi Salvador y Dios. Dice, alabaré a mi Salvador y Dios. Dice, y reconoce, estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti. A veces las pruebas y las dificultades terminan siendo una circunstancia para nosotros mismos encontrar nuestro carácter de fe. Uno pudiera decepcionarse de las cosas que ocurren, en el desaliento, la desmotivación y apartarse de Dios. Este salmista, su experiencia nos hace reflexionar o nos muestra su decisión de acordarse del Señor. Y a pesar de las circunstancias que pasaba, él dice y confiesa, cada día derrama su amor inagotable sobre mí. Una de las cosas que expresa acá, que cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre él, sobre mí. Dios nos permita ver eso, a pesar de todo lo gris y lo oscuro de las circunstancias, encontrar eso que dice Lamentaciones capítulo 3, de que cada día se renuevan sus misericordias, nunca se acaba su fidelidad. Y así como el salmista, poder encontrar que cada día, a pesar de las circunstancias, a pesar de que sean esos días de desaliento, de desmotivación, de desánimo, encontrar que el Señor sigue derramando su amor sobre nosotros. Entonces el salmista se aferra en su credo, fíjense, él dice, todas las noches entono sus cánticos. Todas las noches entono sus cánticos. Y dice también, oro a Dios quien me da vida. Entonces, en su etapa, en su proceso, en su vivencia de desánimo, de desaliento, digamos de desmotivación, en lo que significa la palabra, él dice, proclama, seguiré esperando en Él, lo alabaré, entonaré cánticos. Él reconoce, piensa en ese amor inagotable que se derrama sobre él. Él se sigue acordando del Señor, él ora al Señor que le da vida. Y también, como dice, imagínate todas las frases, todo lo que pasa allí en este salmista. Dice, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué me has olvidado? Se sintió hasta olvidado del Señor. Y vuelve a concluir el Salmo, y en el 43 vuelve a decirlo, pero en el 42 concluye y vuelve a decirlo. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. El versículo 11 del Salmo 42, titulado en muchos lados como el Salmo del desánimo, el Salmo para el desalentado. Capaz son circunstancias donde, o esta época, es mucho para aprender de estos principios de la fe, que a veces no son los sermones principales domingo a domingo. Estaba revisando mis sermones antes de la pandemia, a hablar de compromiso, de evangelismo, de más compromiso y evangelismo, de multiplicación, de servicio, de comunión, y a veces los sermones estaban tanto girando sobre hacer crecer la estructura de una congregación. Pero también pasan los tiempos donde ocurren estas circunstancias. Y la pandemia ha sido para encontrar muchas luchas o muchas circunstancias que ver, que pueden llevarnos a días de desmotivación, etc. Y están salmos como este. Salmo 27 da unos aportes. Por ahí leí el Salmo 31. Puedes leerlo, tiene otros aportes. ¡Wow! El Salmo 145. ¿Usted ha leído el Salmo 145? En un momento estaba leyendo esto y dije, no, nada, tengo que hacer un sermón del Salmo 145. Es una tremenda oración. Son lugares donde hay que refugiarse. Circunstancias de lo que hay que refugiarse. No sé si este sermón aplica para todos. Y capaz tú digas, sí, yo estoy atravesando un tiempo de mis días de desmotivación. Capaz te costó conectarte a reunirte, querías tener un tiempo aparte, a solas.
¿Qué voy a decir yo? No puedo decir que está mal. Capaz yo mismo. Yo creo que una de las lecciones que trataba cuando meditaba, los ratos que leí esto para hablar algo con ustedes hoy, es que creo que lo valioso que nos enseña este salmo para los días de motivación es que uno tiene que refugiarse en el credo, en lo que cree, en sus convicciones de fe, llenarse de estos salmistas y darse la oportunidad de creer en esto y apoyarse en esto. Tenía aquí unos títulos que quería leer, unos versículos que quería leer adicional, déjame ver si lo tengo por acá. Isaías 26, 3. Dice así: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Fin de la cita. El salmista en el capítulo 42 dice: Dios, roca mía, ¿por qué me has olvidado? Roca, el Señor es la roca eterna. El Señor sea nuestra roca. Dice, y capaz que tengas días difíciles o te vengan días difíciles y encuentres, como yo, tus días de desmotivación y llevarnos a confiar en esto que dice el profeta: el Señor guardará mis pensamientos porque confío en Él, porque concentro en Él mis pensamientos. Debo confiar siempre en el Señor, no debo rendirme. Necesitamos motivarnos a estas cosas. Creo que tenía otro versículo acá. En la crisis de Habacuc, ¿verdad? Yo recordé, estaba leyendo acá cuando leí ahorita leyendo el Salmo y recordé a Habacuc. Habacuc 3, que estaba pasando su profunda crisis, su profunda circunstancia, y se había quejado al Señor y estaba pasando, no me imagino todo lo que estaba deprimido el ánimo de él. Y él dijo al final de su carta, capítulo 3, versículo 17: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Fin de la cita. Habacuc 3, 17 al 19. Dios los guarde, hermanos, les dé fortaleza, les dé aliento. Y nos ayudemos unos a otros. Cuando tú buscas la concordancia, no traje esos versículos, no me dio chance. Pero aquí está, aquí lo tengo cerca. Lo dejé abierto por acá. En la parte bíblica, cuando tú buscas desaliento, bueno, unos a otros debemos motivarnos. Motivarnos. En Tesalonicenses se les da un mensaje: que se animen y se edifiquen, todos esperando el día de regreso del Señor. Eso es lo que hace la iglesia, o lo que la iglesia aporta a otro en parte de todas sus circunstancias. Dios me los fortalezca y los ayude a seguir firmes, sean hoy sus días de motivación o lo sean en el futuro. Un abrazo, Dios les bendiga. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias por la oportunidad de tener tu palabra, Señor, allí, de tener pensamientos para reflexionar, para alentarnos y motivarnos unos a otros, uno mismo. Señor, gracias. Pido que estos textos en lo largo de la vida nos acompañen, nunca se nos olviden. Podamos siempre recordar ese texto del Salmo 42, Isaías 29 o Habacuc 3 que acabamos de leer. Este tipo de mensajes que nos den aliento, nos den incentivo a pesar de las circunstancias, de todo lo que ocurre bajo el cielo, de una temporada de la otra. Te pido fortalezca a mis hermanos en cada una de sus circunstancias, a sus congregaciones, a la congregación, y cada uno le dé fuerzas para que pueda seguir adelante y no decaiga su ánimo, no desmaye. Como dice Hebreos 12:3, que nosotros siempre consideremos, tengamos en cuenta, recordemos a Jesús que luchó contra todas las contradicciones para que, como dice el texto, nuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
Bendice las circunstancias de cada uno, Señor, lo que pasa a cada uno, su lucha. Dale fuerza, Señor, y que puedan seguir adelante. Le puedas dar consuelo, esperanza y puedan entender la buena voluntad que tú dices que ocurre para con todos los que te aman. Que tú dices que todas las cosas hacen para bien, ocurren para bien, para con nosotros, Señor. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén.